Capítulo 20. Se cierra el círculo. En el año 1830 llegó a Grote. Nadie lo reconoció. Solo yo sabía quién era esa horrible ruina de persona que pidió alojamiento en el castillo. Efectivamente, de Ernst Müller no quedaba gran cosa. Su voz era ronca, ruda y sin modular. En la mano derecha le faltaban 3 dedos. A través de su escaso pelo, que poco a poco empezaba a encanecer, asomaba el cuero cabelludo cubierto de cicatrices. Sus ojos habían perdido el brillo, derrotados. Su mirada era insegura. Sobre la nariz, la carne estaba enrojecida y llagada y revelaba traicionera la enfermedad que lo destruía y consumía. De su boca hundida sobresalía un único diente gris y alargado, y su figura encorvada y hundida arrastraba las piernas con esfuerzo tras de sí. Cuando se dio cuenta de que lo había reconocido, empezó a temblar. Y es probable que hubiera caído desvanecido si no le hubiera ayudado a sentarse. «Por favor, perdóname», dijo con su voz estridente y sin fuerza. «Me he estado preparando durante largo tiempo para este encuentro. Desde hace años ya, desde hace muchos años. Si no hubiera tenido ante mí este objetivo que siempre he perseguido, habría muerto ya 1000 veces. Habría sido fácil renunciar a todo». Le falló la voz y se mareó. Lo invité, ante todo, a descansar, pero lo impedía la impaciencia de los enfermos terminales, cuya alma está llena de apremiantes asuntos sin resolver. «No, debo decirlo ahora. Ahora mismo debéis comprenderlo todo, porque de lo contrario será demasiado tarde. Demasiado tarde para... Enseguida me encontraré mejor. Así es, solo la emoción. ¿Podéis darme algo de beber? No soy un borracho. Eso todavía no. Aunque con o sí, eso da igual. En mi caso. Preparé para él un reconstituyente con algo de alcohol, un bebedizo que se tomó de un trago. Cerró los ojos, suspiró profundamente y se recostó en el sillón. «Bueno», dijo en voz baja, y luego empezó a hablar con esa voz monótona, letárgica y sin acento alguno. Me contó sus vicisitudes, como si no se refiriera a él, sino a un extraño que hubiera muerto hace tiempo. Empezó con Isabelle Welles de Blancourt. Su encuentro con la magia negra, la impresión que le había causado, sus primeros intentos y sus horribles y enloquecedores éxitos los describió por su parte, más o menos, como yo los había reconstruido. Pero en lo que se refiere a sus sentimientos, a los motivos que lo empujaron en el caso de Isabel, sus explicaciones solo coincidían en parte con mi hipótesis. No sabía que sus experimentos, ya antes de Isabel, habían tenido éxito con una famosa dama de la alta sociedad. Un intento que por supuesto no terminó de forma trágica. Se me llenaba la frente de sudor cuando por orden mía aparecía por la noche en mi habitación esa maravillosa mujer. Me admiraba, me sentía jubiloso y tenía miedo al mismo tiempo, me contó. Sobre su cuerpo desnudo no llevaba más que una capa de pieles larga hasta los pies, y bajo la protección de esta capa de piel estaba llena de fuego, de aromas y de llamas vivas. Con el tiempo he descubierto qué clase de etarias, insaciables y destructoras se despertaban en esas damas tan mortales con solo desconectar el delgado alambre de su voluntad superficial y de su resistencia moral, ya que la pasión con la que se me entregaban y con la que exigían placeres cada vez mayores y más enrevesados, esa pasión no se la insuflé yo, era la suya propia. Habló de la crisis en la que el suicidio de Isabel lo arrojó. No quería matarla. Al fin y al cabo estaba enamorado de ella. Me imponía. La respetaba y la admiraba. Era el tipo de mujer que más me impresionaba y supo cómo fascinarme.
una perfecta dama y una perfecta amante, con una mente aguda, inteligente y flexible, un auténtico cómplice en todos los terrenos, y tan hermosa, tan deslumbrante en su hermosura, colorista e inagotable. Solo las mujeres rubio platino con ojos grises pueden ser hermosas de una forma tan terrible y provocativa. Las sombras de su piel, su perfil, el dibujo de sus labios, el arco de su cuello y su barbilla, la sombra sedosa de sus pestañas, sus atrevidos y firmes pechos, los distinguidos movimientos de su cuerpo delgado, llenos sin embargo de una belleza animal, hacía que se convirtiera mis ojos en una piedra preciosa que deseaba por encima de todo. Sabía que solo yo era capaz de satisfacer sus ávidos sentidos, que solo yo podía ser su compañero y su igual, su hombre, su señor y su acompañante. Y estaba seguro de que ella sentía lo mismo en cada gota de sangre, aunque luchara contra ello, aunque lo negara ante sí misma. Cuando vi que ella, ardiendo de pasión y contra su propia resistencia, también sin mi intervención, se apresuraba a correr hambrienta y sumisa a mi cama, creí que, resignada a lo inevitable, se daba por vencida y que yo había ganado. Supe que esperaba un hijo. Quise huir con ella para convertirla en mi esposa, pero se me escapó de una forma incomprensible y inesperada. Poco antes se había pegado a mi cuerpo como una hembra animal y enloquecida, aunque yo no la había llamado ni la había aturdido, aunque no había desconectado su conciencia. Se metió de día en mi habitación, se arrojó sobre mi pecho, me urgió y se me ofreció. Luego se tomó el veneno. A mí se me hundió el mundo. Estaba mortalmente horrorizado. Pensé en vuestras palabras, en vuestras advertencias. Esa era la primera vez que yo sentía lo que había hecho como una culpa, como una atrocidad terrible, cargada de 1000 consecuencias trascendentales. Me acordé de mi promesa, de mantenerme siempre en el camino correcto, de mi prepotente seguridad, con la que en el pasado os había preguntado: ¿debo anunciarme yo o me llamaréis vos cuando estéis convencido de que os habéis equivocado? Una preocupación infinita se apoderó de mí a causa de mi caída, pero al mismo tiempo un ardiente deseo de enmendarlo todo. Pero Isabel estaba muerta, el escándalo en la familia concluido, y yo tuve que huir. Viajé a París, lleno de sentimientos de culpa y buenos propósitos. Creí que ninguna tentación podría ser lo bastante fuerte para que mi mano se alargara de nuevo hacia la reprobable arma de la magia negra. Mis ahorros se gastaron con rapidez, y aquellos poderes tenebrosos que yo había negado me cerraron el camino hacia una posibilidad de trabajo. Las noches las pasaba recorriendo las calles, bajo los arcos de los portales, o bien oculto entre los matorrales del Bois de Boulogne. Me alimentaba de restos que sacaba de los cubos de basura y la desdicha me perseguía allá donde fuera. Nadie se atrevía a confiarme ni siquiera el más sencillo trabajo que cualquier idiota sin pulir habría sido capaz de hacer. Me inspiraba desconfianza. No se fiaban de mí. O la gente sencillamente se mostraba insegura. Empezaban a preguntarme quién era, cómo había llegado hasta allí. No sabían cómo debían clasificarme, pero notaban que pertenecía a algún otro lugar y que por alguna deuda cualquiera había quedado arruinado. El hambre, la suciedad, el vagabundeo me amargaron más y más. Me daba cuenta de que luchaba en vano, que no conseguiría nada por mucho que intentara salir de aquellas profundidades en las que me había hundido. La buena voluntad sola no aporta nada. El solo esfuerzo no despierta ni siquiera compasión. Pero seguía sin renunciar, seguía luchando. Luego llegué a un punto donde creí no poder soportar durante más tiempo aquel estado. Desde hacía 4 años no había comido ni un bocado. El hambre ya no se revolcaba en mis entrañas, solo me provocaba un plomizo cansancio y debilidad. Me mareaba. Y entonces de pronto me vino a la cabeza Ragon. Me había enterado de que se encontraba en París, pero hasta ese momento había dado un gran rodeo por la calle en la que él vivía. Con alivio maduro tenía la decisión de visitarlo.
de contárselo todo y pedirle ayuda. Estaba seguro de que no me negaría su socorro. Y entonces os encontré a vos ante la puerta de su casa. Es difícil decir lo mucho que me alteró ese encuentro y lo que revivió en mí. Es curioso que entonces salió a la superficie la amargura, una amargura fruto de mis vanos intentos y de mi sufrimiento. Y esta amargura se volvió de forma disparatada contra vos, como si fuerais el responsable de todo lo que me había sucedido. La vergüenza y el temor que vuestra visión despertó en mí fue barrida por las acusaciones cada vez más cegadoras. Habíais sido vos el que me habíais permitido probar del fruto del árbol del conocimiento, y luego con ese conocimiento a medias, débil y sin preparar, tal y como yo era, me habíais echado de casa. Si me hubierais permitido quedarme en Grote, nunca habría caído tan bajo. Con todo el cinismo y desde el principio, vos habíais contado con mi caída. Me habíais empujado a la tentación, que no podría resistir, solo para darme la espalda con indiferencia, ahora que tanto el cielo como el infierno me habían vomitado por igual. De la lava de la amargura surgieron las palabras de rebeldía, impregnadas de veneno de serpiente. La verdad es que hay que pertenecer a algún lugar, y esto en todos los niveles. Solo se convierte en un desdichado, repudiado, aquel que es cobarde y no tiene fuerzas, que vaga por el dorado camino de en medio, en lugar de elegir una determinada dirección y quemar los otros puentes a sus espaldas. Pobres de los que no son capaces de decidirse, pobres de los cavilosos, de los exagües, pobres de aquellos que se arrastran pegados a las paredes. Los dominadores, los vencedores de la vida cabalgan siempre por los caminos principales, abiertamente conscientes de sí mismos y sin dudar. Son blancos o negros, calientes o fríos, y lo que hacen lo viven del todo. Disfrutan cada sabor y asuman todas las consecuencias. Una dirección me había sido vedada. La otra estaba abierta, pero yo me sentía horrorizado y me apartaba del umbral. Pero, ¿por qué? ¿Por qué debía vivir en la indigencia? ¿Por qué debía humillarme si toda esa ciudad indiferente, reservada, desconfiada, caería a mis pies con toda su lascivia oculta con solo que yo lo quisiera? Con solo que yo lo quisiera. Bien. En un banco del Bois de Boulogne estaba sentada una dama, que ya no era muy joven, pero sí que muy bella. Su carruaje esperaba a cierta distancia. Por su caro vestido, su enorme sombrero de plumas y por las joyas que resplandecían en sus orejas, pude darme cuenta de que tenía que ser muy rica. Estaba allí sentada y movía aburrida e indiferente su abanico. Su mirada se deslizó vacía y sin expresión sobre mí, y pasó de largo cuando la miré por primera vez. Pero esa mirada sacudió mi alterado estado de ánimo con un ardiente latigazo. Todos mis sufrimientos, toda mi hambre y mi humillación se concentraron en la amarga voluntad de modificar esa indiferencia aburrida y despectiva que había en su mirada, personificada en ella, en la mirada de todos aquellos sobre quienes podía llegar a ejercer mi poder. Quise que me mirara de otra forma, y en ese deseo se rompió todos los diques, se consumió el otro camino y se convirtió en nada. Había elegido de nuevo y esta vez me había decidido de forma definitiva. Con plena consciencia, asumiendo toda la responsabilidad, emprendí con los ojos abiertos y con decisión el sendero de la magia negra, con el éxito que vos ya sabéis, por lo menos en parte. Como un niño que escucha los cuentos sobre la muerte y cree que él, y solo él, no morirá nunca. Así, creí yo también que conseguiría escapar de los perros sanguinarios o de las consecuencias de mis acciones. Hice observaciones muy inteligentes y sellé todas las grietas con la ayuda de teorías que prometían éxito, aquellas grietas por donde podían entrar y atraparme. Sabía que aquel que coopera con el veneno de la serpiente de los sentimientos debe ser,
a su vez inmune a ese veneno. No permití que me venciera nunca un sentimiento, ya fuera el amor o la compasión. Nunca me sumergí en el submundo de los más complicados placeres en favor del otro, sino solo en mi propio provecho, mientras mantenía sujeto con firmeza en mis manos el hilo de Ariadna del frío cálculo. Era libre y sin ataduras, al servicio de mí mismo, utilizando cada ocasión que se me ofrecía y explotándola sin escrúpulos. Viví como una fortaleza inexpugnable del egoísmo, mientras degustaba hasta la saciedad todo aquello que la vida me ofrecía. Este estado fue el que durante algunos años me meció en aquella engreída seguridad que yo fingía ante mí mismo. Luego, un día, me di cuenta de que mi poder, a pesar de todos los muros que yo había alzado a mi alrededor, poco a poco se perdía y desaparecía, como el aroma de los aceites aromáticos. El fuego que yo mantenía siempre encendido, con el que atraía y condenaba a mis víctimas, empezó lentamente a consumirme a mí mismo. Asustado y horrorizado, decidí retirarme con esa enorme fortuna que había reunido, desaparecer de mis cotos de caza y recuperar lo perdido por medio de una larga abstinencia. No pensé ni un momento que no pudiera renunciar a mi forma de vida. Mi cuerpo ansiaba la calma, sueños tranquilos y solitarios, relajación, el respetable entretenimiento de un oficial de husares retirado, pescar, cazar, trabajar un poco en el jardín. Pero allí, a donde fuera, me seguía aquello pegado a mis talones que yo ni siquiera había ordenado en modo alguno. Las muchachas y las mujeres me visitaban, embriagadas, tartamudeando, fuera de sí, y se arrastraban con sus cuerpos ardientes hasta mi cama. En vano intenté espantarlas, en vano cerré mi puerta. Siempre encontraban una posibilidad de alcanzarme, de despertar con su ilimitada pasión mi enfermiza fantasía, de encenderme y devorar una y otra vez mis débiles fuerzas. No podía maldecir la magia que había conjurado, ya que ésta me envolvía, me llamaba, me fascinaba y me atraía al hambriento enjambre de mujeres, lascivas, solitarias, insatisfechas e insaciables, que saciaban su expoliado apetito en mi carne temblorosa que se resistía y que cada vez se hacía más débil. Huí y regresé a París. No sabía que corría hacia una trampa. Durante mi ausencia, los acontecimientos habían empezado a desencadenarse, a arremolinarse y a manchar mi reputación, y antes de que yo ni siquiera pudiera darme cuenta, se produjo la explosión. Por aquel entonces ya sabía que algún espantoso súcubo nocturno me había contagiado una enfermedad venérea. En mi interior era tan solo un montón de escombros. Todo se derrumbaba en un caos sin igual, y yo me preocupaba poco de lo que sucedía a mi alrededor. Fui condenado a muerte. Una de mis antiguas pacientes, una persona muy influyente y generosa, a la que yo había tratado más que mal y con maldad, y que sin embargo, aunque me resulta enigmático, me apreciaba, consiguió que la condena a muerte fuera permutada por un castigo a galeras. Las condiciones indignas de un ser humano en las que viví en galeras me destrozaron en el plazo de pocos meses. Delgado hasta los huesos y sin fuerzas, me hallaba sentado en el banco al que estaba encadenado, y ninguna tortura o violencia podía obligarme a coger el remo con las manos. Con una conciencia plomiza y vertiginosa, escuchaba mi respiración jadeante, en espera de la liberadora caída de las tinieblas. Llegado a ese punto, tuve una experiencia horrible, que pone los pelos de punta y que me empujó de regreso a la vida. Fue como si me hubiera asomado a un abismo en el que pululaban los reptiles viscosos y venenosos. La horrible repugnancia de estos monstruos trascendentes que me acechaban hambrientos al otro lado del umbral no puede describirse. Esos ojos demoníacos y codiciosos, la expresión maligna, casi humana, burlona y despiadada de esos rostros bestiales contraídos, la envergadura y el augurio de venganza, el horror y el espanto que me salían al encuentro, y todo aquello que ni siquiera tiene nombre,
Era más brutal y repulsivo que el horror de cualquier tormento físico. Sí, incluso más que el miedo a la muerte. Traté de trepar de regreso a mi cuerpo, como un ahogado cuyas piernas son atacadas por los tiburones y los pólipos. Empecé a luchar por aquel pedazo de madera podrida que me unía al mundo visible. De forma convulsiva, desesperada, con unas fuerzas humanas reencontradas, quise vivir en el cuerpo destruido de Ernst Müller, en ese único refugio que me separaba de los jueces del otro mundo, de los verdugos que vigilaban la puerta más allá de la muerte y que me negaban el paso. Sabía que no podía cruzar esa puerta, que no debía cruzarla, porque aquello que me esperaba al otro lado no era tan solo el mismísimo infierno. Su significado era mucho más profundo y destructivo, desde el momento en que destruiría para toda la eternidad el sentido del resplandor del espíritu, la razón, la disolución de la personalidad, la destrucción de la conciencia en las fracciones de la existencia animal. Debía seguir existiendo en el cuerpo de Ernst Müller para esforzarme en alcanzar la puerta de un nivel superior, detrás de la cual empezara un sendero por el que pudiera regresar como penitente. Y bueno, aún estoy vivo. Vivo contra todas las leyes de la naturaleza. 2 veces, por haber intentado fugarme, fui mutilado y azotado hasta quedarme medio muerto. Me desataron y me dejaron bajo el sol ardiente, en la creencia de que ya estaba muerto. Y sin embargo, en estos momentos estoy sentado frente a vos. He llegado a mi objetivo. Vos sabéis la razón por la que he venido. Vos mismo fuisteis en la distancia esa fuente de vida que me sostuvo con su limpio recuerdo y que me ha salvado a través de todos los infiernos. Y el hecho de que haya podido llegar hasta aquí es una prueba de que he pagado y de que me he servido de la ayuda del destino, ayuda que ahora os pido a vos. Devolvedme la salud. Dadme un par de decenios y trabajaré para salir de estos abismos en los que he caído. Dadme tiempo para que pueda recuperar mi derecho a un ego consciente. No quiero vivir más tiempo. No quiero la eternidad. Tan solo quiero una única generación. Se cayó agotado. Las comisuras de sus labios temblaban. Sobre su frente llagada y gris se deslizaban las gotas de sudor. Cuánto lo compadecía. Y qué desorientado estaba. ¿Cómo podía negarle algo a un ser humano moribundo y fanático? A un ser humano que estaba al borde de la desesperación y cuya fe y cuya petición se basaba en un tremendo error. En su estado era imposible discutir con él o hundirlo con un rechazo categórico. Decidí hacer por él todo cuanto pudiera. Lo examinaría e intentaría curarlo con los medios que estaban a mi disposición. Le ayudaría a recuperar de nuevo las fuerzas, en la medida en que esto fuera siquiera posible. Quizá pudiera curarlo y regalarle todavía alguno de esos años que él deseaba, aunque desde luego no sería una generación. Sin embargo, el examen físico hizo desaparecer todas mis esperanzas. No le quedaba ni un solo órgano intacto. La disolución de su sangre ya había traspasado ese estadio en el que todavía podía haber frenado el decaimiento y detener el proceso. Arrastraba su cuerpo a esa ruina moderna, atado a la cadena de su voluntad, un cadáver listo para la tumba, en el que un espíritu maldito ya hacía de las suyas, llenándolo de pestilencia, pus y putrefacción. No había por dónde cogerlo. Por mi abatimiento pudo darse cuenta de cuál era mi opinión sobre su estado. «Nada cuenta ya», dijo con firmeza. «El hecho de que yo viva es un milagro de mi voluntad. Pero vos podéis hacer milagros mayores. No sigáis fingiendo. Dejemos a un lado el papel del profesor que da explicaciones naturales. Esto no es más que el juego del escondite, para el que a mí me falta tiempo y también las fuerzas. Dadme un elixir. El elixir, si queréis llamarlo así. Ningún otro remedio puede ayudarme. Pero vos no podéis dejarme morir sin más ni más. No podéis dejar que me hunda hasta convertirme en un animal ahora que me aferro a vuestra mano y os pido ayuda con toda mi alma.
con toda mi mente, con todas mis capacidades, con mi deseo de penitencia, con mi arrepentimiento y mi buena voluntad. Y efectivamente, cogió mi mano con su mano mutilada y la oprimió y tiró de ella con una fuerza convulsiva e increíble. Fue horrible. Pero, ¿por qué crees que yo, precisamente yo, soy aquel que puede darte un elixir así? Estallé desorientado. Apartó mi brazo de sí y escupió las palabras con amargura, con una ira glacial. «¡Miraos al espejo!». Sin querer, miré el espejo que colgaba sobre la mesa de lavabos del laboratorio médico. «Ahora tenéis 70 años. Lo sé con exactitud. No me repliquéis. Intentad explicar de forma natural por qué no parecéis mayor de 30». Este golpe lo recibí por sorpresa. ¿Qué debía replicar? Los métodos con cuya ayuda había edificado y conservado mi condición física no podía revelárselos. Era imposible, porque todavía no estaba lo bastante maduro y no podría seguirme. Y el medio, la esencia, a la que poco a poco me había ido acostumbrando, adaptándola a mis necesidades, habría destruido de inmediato un organismo debilitado que, además, había sido maltratado interiormente con mayor gravedad. Sin embargo, debía decirle algo. Reconocí con prudencia que efectivamente conservaba mi aspecto juvenil con la ayuda de ejercicios ocultos y una determinada esencia. Pero esa esencia, sin los ejercicios fortalecedores realizados a lo largo de decenios y sin la suma de ciertas cosas que no debía revelar a los no iniciados, no era ningún remedio curativo, sino un rápido veneno mortal que consume la fuerza vital. Si le diera ese remedio, lo mataría. En su ceguera, no creyó lo que yo decía, y lo único que sacó de mi confesión es que yo poseía un elixir de esas características. Me suplicó, me exigió que le diera un poco, bajo su responsabilidad. En modo alguno el remedio iba a destruirlo a él. Tuve que reconocer que su voluntad no podía medirse con parámetros humanos. En cuanto a lo que se refiere a los ejercicios, hacía muchos años que él los practicaba. Aunque la dirección fuera incorrecta, a pesar de todo, había acumulado enormes fuerzas en sí mismo. Por supuesto, tuve que rechazar sus ruegos. Me hizo una terrible escena. Lloró, se arrojó a mis pies, se abrazó a mis rodillas, golpeó su pecho, me conminó y al final acabó maldiciendo con un odio tan horroroso que le salió espuma por la boca. Luego cayó en un profundo desvanecimiento. Lo metí en la cama. Hice correr por su cuerpo remedios fortalecedores y cuando volvió en sí, lo dejé solo. Era un hatillo de problemas, confuso y cargado de malos presagios, lo que me llevé a mi habitación de trabajo. Ya hacía rato que había caído la noche, pero incluso así no quise acostarme. Debía descifrar ese difícil jeroglífico, solucionar esa tarea que el destino me planteaba una y otra vez, y que en esta ocasión me confrontaba de forma definitiva con ese problema que ahora ya no podía eludir. 3 habitaciones más allá se atormentaba un ser humano que en su mayor desgracia, en la agonía de su vida, se aferraba a mí y esperaba de ello su salvación. Había refutado todas mis palabras, todos mis argumentos, como el golem del Rabbi Lowe, y solo escuchaba la palabra mágica que había oculta en él. Me exigía un elixir, pero yo no tenía para él ningún elixir. Allí, al otro lado, descansaba el golem y reunía sus fuerzas. Ganó a la muerte hora por hora un nuevo plazo para conseguir aquello que se había convertido para él en una idea fija. Pero yo seguía dirigiendo mis preguntas a las estrellas, porque de mi interior ya no obtenía ninguna respuesta. Mientras me hallaba concentrado en mis cálculos astrológicos a la luz familiar de la lámpara, y me llegaba desde fuera por la ventana abierta el murmullo del parque sin luna, el recuerdo se apoderó de pronto de mí. Yo había experimentado lo mismo una vez. Los momentos, los sentimientos, el peso de la oscuridad, el profundo silencio lleno de sonoridad, coincidían con exactitud, tanto entonces como ahora. Ambas imágenes se superpusieron.
Yo estaba sentado en un oscuro granero sobre un arcón pintado de azul y había bosquejado en un libro que yacía sobre mis rodillas la constelación de las estrellas, la misma constelación que mi mano ahora inscribía en las 12 casas del zodiaco. Un círculo era mi destino, el otro el de Hans Burner. O quizás el de Ernst Müller, que está sentado en algún lugar distante, espiándome en silencio. Sí. Esta vez yo estaba en el lugar de Rochard y era idéntico a él. Qué llena está la 8ª casa, la casa de la muerte, en mi horóscopo para esta noche. Son los mismos tenebrosos jueces que se apretujan allí, como en aquel entonces. Pero no existe aquel entonces. Este es el momento. Y en el otro círculo, el círculo de Hans Burner o el de Ernst Müller, coincide con mi propio círculo de tal forma, en una constelación tan estrecha, que los jueces se convierten en verdugos. Marte y Mercurio en el signo de Géminis, Marte en la asfixiante conjunción con Saturno. Sus destructoras fuerzas las une una luna en su cuenco, las concentra y las derrama con poder desafiante sobre mí y sobre él, que se oculta y calla, al acecho. Hans Ernst. De pronto supe. Pude ver a través de las paredes lo que sucedía en su interior. Vi su paso inseguro arrastrándose sobre las baldosas del laboratorio, su figura delgada y encorvada, que se levantaba oscura sobre el fondo claro de la pared. Se encendió la luz de una vela. La mano temblorosa de Ernst palpa los estantes, revuelve armarios y cajones, abre los cajones de un tirón, levanta con ávida rapidez la tapa de crisoles, frascos y cajas. Los polvos y líquidos se derraman. Es una suerte que yo pusiera el nombre de cada sustancia en latín a todos los recipientes y que Ernst sepa latín. Si no, se envenenaría con cualquier cosa. No pude encontrar lo que busca. Siento su creciente, enfermiza y exaltada ira, su desesperación, sus pensamientos fugaces. Me doy cuenta de que la idea fija lo domina cada vez más y destruye todo control. Debe apoderarse del arcanum protegido con avaricia, de la salud envidiosa y negada con maldad, de la nueva vida, del aire y de la luz. Y aunque el remedio estuviera sellado con oraciones y con el mayor sacramento, rompería el sello, y si fuera carne y sangre lo que se interpusiera en su camino, la desgarraría, porque no hay ningún otro camino, ninguna otra elección. Y junto a los cadáveres de aquellas mujeres que habían muerto por su culpa, yacerá otro cadáver. Sea lo que sea, no tiene ninguna importancia. Nada importa, solo el gran arcanum. Más bajo, de todas formas, ya no podía caer. Ya no necesita poner nada más en juego. Él debe tenerlo, carne y sangre. ¿Qué otra cosa, si no, podría proteger y conservar el gran secreto? Carne y sangre. Por encima del parqué se levanta la tardía luna roja. La solución del problema se clarificó ante mí. Ninguna sombra caía sobre ella. Yo estaba muy tranquilo. Sobre mi escritorio había dejado una carta para Víctor Amadeus. Le comunicaba mis instrucciones en lo que estuviera relacionado con la orden y le hacía saber dónde y bajo qué códigos debía consignar mis importantes escritos. Aparte de eso, no tenía nada más que hacer. El castillo y las propiedades habían pasado a ser propiedad de la orden. Eso lo habíamos decidido ya mi padre y yo tiempo atrás. Las ventanas de mi dormitorio estaban abiertas. Me eché en la cama y esperé. La pálida luz de la luna pintaba largas columnas de plata sobre el suelo. La ligera corriente de aire que rozó mi cara me reveló que la puerta había sido abierta y cerrada de nuevo. La cortina blanca y transparente delante de la ventana se infló y volvió a caer de nuevo. En la habitación podía oírse una respiración temblorosa, ahogada, pesada. No me moví. Y mientras los pasos precavidos se acercaban, sentí de pronto una profunda compasión por ese desdichado que, cegado y poseído por su tiránica idea, se acercaba a mí para realizar un acto del que,
De entrada, ni siquiera era consciente, y que yo en el pasado había cometido de la misma manera. Ese era el motivo de que lo compadeciera tan profunda y sinceramente, porque yo mismo lo había hecho una vez. Tan pronto como hubo llegado a mi cama, se detuvo como si hubiera echado raíces y escuchó durante un rato, atento a mi respiración. Su alivio fue perceptible y se inclinó con cuidado sobre mí. Su mano fue palpando bajo mi almohada, sobre la superficie de mi mesilla de noche, sobre los contornos del cristal y de la lámpara. Abrió el cajón de un tirón, revolvió en su interior. Luego sus dedos recorrieron mi pecho en un leve contacto. De pronto palpó el pequeño estuche plano que yo llevaba colgado de una cadena de oro. Se asustó y su cuerpo tembló. En ese momento, la luz de la luna cayó sobre mi rostro y él tuvo que darse cuenta de que mis ojos, del todo abiertos, seguían cada uno de sus movimientos. Clavó su mirada en mí y el horror se dibujó en sus rasgos, como si hubiera visto una cobra lista para atacar. Se apartó. Su mano buscó a tientas un sostén sobre la mesita de noche y cayó sobre el delgado y frío pie de bronce de la lámpara. Cogió la lámpara sin una orden consciente de su cerebro y la clavó entre mis dos ojos del todo abiertos. Mi cerebro fue aplastado con el primer golpe. No sentí ningún dolor. Ens siguió golpeando todavía aquel envoltorio corporal vacío y roto, como un loco, para apagar los dos puntos de luz fijos de mis ojos, que vigilaban la puerta como demonios. No veía ni oía nada. Solo sabía que debía romper la resistencia, que debía arrancar su propia vida de mi cuerpo, que se oponía a ello. Increíble viaje iniciático que nos regala María Estepes. No dejo de pensar cuán diferente sería el mundo si los seres humanos fuéramos más conscientes de nuestra eternidad. No sé a ti, pero a mí este libro me ha dado cierta perspectiva. Y sí, a veces te lleva a lugares lúgubres y oscuros, pero siempre con una intención clara de hacer despertar tanto al personaje como al que lo lee. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que estén listos para el capítulo final. Antes de terminar, quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible la grabación de este audiolibro. Gracias también a los que escuchan y a todos los que os habéis suscrito. Y recordarles a ustedes, a los pocos, que pueden apoyarnos suscribiéndose, dando un me gusta, dejando un comentario o invitándome a un café. Prepárense una buena taza de té, peregrinos de mi alba, y disfruten del episodio final. Un saludo desde la voz del silencio. Postludium. Opus Magnum. Descendí tropezando por la estrecha y empinada entrada de una cueva. Al final del pasillo brillaba un pentagrama con débil luz. Cuando me acerqué, me di cuenta de que se trataba
de una abertura en forma de estrella, que continuaba por otra escalera. El aire estaba lleno de un olor embriagador e indefinible, con unos vapores azulados que, a medida que yo iba avanzando despacio, me sumieron en una especie de semi-aturdimiento, sin que por ello perdiera la conciencia. Ese aroma ocultaba un alentador y solemne misterio que prometía el éxtasis, que agudizaba los sentidos del alma, que hacía sonar y transmitía a los seres humanos sonidos inaudibles y colores bucólicos. Escuché las notas de esta música, como si solo quisiera ser consciente de una melodía que me embriagaba sin descanso. También reconocí el juego de los colores pastel que se difuminaban unos en otros con el mismo sentimiento agradecido. El pasillo conducía a una pequeña hornacina en la roca, en cuyo centro había un banco de piedra liso, que respondía a la longitud corporal de un ser humano. Sobre el banco se erguía la densa copia astral de mi propio cuerpo en una profunda inconsciencia, con los ojos cerrados. El humo azulado surgía de un caldero que se hallaba sobre una estructura parecida a un altar y que, además del aroma, también emitía una clara luz. «Cornelius», percibí la suave voz del maestro muy cerca. Su figura era todavía invisible. «Despierta». El aturdimiento desapareció y me sentí invadido del jubiloso sentimiento de una ingravidez y libertad nunca conocidas. Los estrechos muros de la hornacina de piedra se ensancharon enormemente y abarcaron un vestíbulo de columnas que se alzaba hasta alturas de vértigo. Volví a mirar hacia el banco de piedra. El cuerpo sideral yacía sin moverse y detrás, sobre una pequeña superficie, yacían los restos sanguinolentos de mi cuerpo material sobre la cama manchada. Liberé mi conciencia de esa visión. En las paredes ondeaban los cortinajes de color pastel de varios palcos. Había rostros que me contemplaban con una ligera sonrisa. Rostros que yo no había visto nunca y que, sin embargo, me resultaban familiares, como si hubiéramos vivido juntos durante tiempos infinitos. Las hileras de palcos giraban unas sobre otras en infinitas alturas, inalcanzables, impalpables, envueltas en vapores y niebla. Sorprendido, vi que las cabezas de las columnas se alzaban hacia el horizonte libre cuajado de estrellas, y entre ellas se asomaban las cumbres de montañas nevadas, como flechas blancas señalando en dirección al cielo. La contundente belleza de esta imagen era fascinante. Intenté concentrar mi atención en las alturas y en el paisaje, y poco a poco aparecieron los perfiles angulosos de las ciudades monásticas en medio de la niebla, que habían sido construidas sobre las mesetas protegidas entre las cumbres de las montañas. Escuché el apagado y ronco sonido de los largos cuernos hechos de hueso de los ritos tibetanos y el solemne sonido de la sistra. La sala en la que me encontraba era el ideal espiritual del espacio de iniciación que la orden se cuidaba de construir, y las cumbres que yo había visto expresaban el contenido espiritual del Tíbet, la auténtica sabiduría, que se eleva en una majestad invisible y cubierta de nieve sobre las cabezas de las masas primitivas. La voz del maestro volvió a llamarme, y esta vez ya pude verle. Vestido con una túnica larga, amarilla como el sol, con la cabeza rapada, con el rostro moreno tostado por el sol de una asceta, estaba de pie a la cabeza de la figura que descansaba en el banco de piedra, y me hizo una señal para que me acercara. Las formas que lo acompañaban me revelaron que todavía se encontraba en un cuerpo y que llevaba la imagen sutilizada de ese cuerpo. Su brazo derecho estaba extendido sobre la figura rígida astral que descansaba, y en sus labios sonó la fórmula que se repite eternamente de los misterios antiquísimos. Quema tu cuerpo con el fuego de tus pensamientos. El cuerpo astral yacía ya sobre unas brasas ardientes. Caldeado por el fuego, iba tomando color. Las brasas rojo oscuro se convirtieron poco a poco en un blanco resplandor
que aumentó hasta convertirse en un brillo cegador y cristalino. Aquellos que se pierden son como el vapor, son como el fuego, son como el humo. Arden, se consumen y desaparecen. Pero tú que has ardido y resplandecido, te has convertido en una piedra preciosa, endurecido en el fuego, pues está dicho: lápide rubro. Cito las palabras del Señor del libro de Ezra. Los iniciados no han elegido a nadie indigno de estar en su círculo. El que ha sido llamado uno entre los justos ha regresado a casa. Desde las nebulosas alturas se oyó el sonido de las campanas, argentino, campallineante y atronador, y el grito de las fanfarrias y cuernos que anunciaban una solemnidad trascendente. Pero las jubilosas palabras del mago flotaban con puras resonancias sobre esos sonidos. Lo efímero se ha convertido en ceniza. La sombra se ha convertido en luz. El fuego ha dado luz, oro vivo. La gran obra se ha realizado. El gran arcanum descansa aquí ante ti, oh Señor. La obra está terminada. Apresuraros vosotros, hijos de la luz. Abríos, puertas de la inmortalidad. Desgarraos, nubes que veláis los ojos de los mortales. El mago, que domina los espíritus y los elementos, y a quien reconocen como su maestro. El mago ha llegado. Alabado sea el Señor y la vida única que regresa a Él. Yo estaba allí, de pie, en medio de la incandescencia del cumplimiento feliz, impersonal, fundido en ruidosos acordes en la obra maestra divina. De vez en cuando se acercaban rostros, lugares, voces, colores y símbolos, revelaban su esencia y se alejaban de nuevo. Vi a los maestros de la orden, algunos todavía en sus escondites de la tierra, en emparedadas ermitas tibetanas, donde habían desterrado de su vida toda apariencia y toda forma aparente para que brillara la potente luz de la eternidad interior. Otros, a su vez, ya sin cuerpo, asediaban la rígida desolación de la vida humana como titánicas fuentes de fuerza. Con una paciencia temporal elaboraban y preparaban el futuro, que después de la caída de una larga y torturadora era, traería los nuevos y más felices eones de los elegidos, la era dorada. Vi a los guardianes y a los educadores, instrumentos de las fuerzas divinas, a los anímicamente cargados con sus graves y hermosas vidas, a los videntes estáticos, a los oyentes y a los verdaderos anunciadores de la palabra. Vi a los dispersos conjurados del plan divino, a aquellos que se empeñaban ciegos y atormentados, a los que eran fuertes en sus debilidades, que nunca se habían apartado del camino. Y vi al Señor de la tierra, Adonai, que hermoso se inclinaba sobre el crisol donde ardía ésta, dispuesto sobre el fuego, por encima de todos los gritos de dolor, del horror y de la tortura, por encima del odio acumulado, por encima de aquella marea de sangre y lágrimas que rompía todos los diques. Vi cómo alimentaba el fuego para que no se apagara, para que siguiera ardiendo y consumiendo, para conocerlo todo y empujarlo a febriles crisis, para realizar también, al final de todos los tiempos, cuando hubiera llegado la hora, la transmutación de este planeta, cuyo signo benigno entonces se movería en el cosmos en un grado. Pero vi también las figuras, tanto las oscuras como también las brillantes, de mi propio radio de vida, para alejar de mí de forma definitiva la penumbra de la incertidumbre del tiempo, para que su destino pudiera liberarse del todo en el resplandor del conocimiento. Vi a Amadeus Bar con el signo identificativo de la orden, como maestro en su túnica amarilla ante el fondo de los oscuros perfiles de una meseta rocosa y desierta, rodeado de sus discípulos, que por medio del sufrimiento y los rodeos de siglos habían alcanzado el techo del mundo, para por fin caer a sus pies,
y entre los discípulos reconocí, en el cuerpo de un jovenzuelo delgado de mirada inteligente, a aquella mujer que en una ocasión me parió y que incluso después de su muerte fue la que más hizo por mí, la Marietta de Milán, la madre de Francesco Borri. También el compañero de su alma, mi padre de entonces, estaba con ella. La fuerza de atracción y la unión de los sueños habían desaparecido. Eran hermanos y compañeros en la sedienta escucha de las verdades espirituales, en el ejercicio y en el esfuerzo. A la pobre y afectuosa Sophie Petillon la vi retirada al amparo de las arcadas de las silenciosas celdas y en la capilla sumida en la penumbra de una clausura de monjas. Su vida transcurría bajo la titilante luz de las velas, alternándose bajo sombras que olían a incienso, las temblorosas penitencias y los miedos trascendentes en medio de la penetrante y exigente rebelión de la carne. Lloraba, rezaba y se castigaba, pero una y otra vez era bendecida por su cuerpo. Los íncubos la visitaban en sus sueños. Su superstición, sus alucinaciones le habían seguido siendo fieles, aunque nunca había abandonado la penumbra de su fe sencilla e iba saliendo del caos del mundo inferior. En aquella radiante certeza en la que yo contemplaba las cosas, no cabía la compasión o la angustia causada por el fugaz y oscuro paso de las nubes. Sabía que también la vida de Sophie Petillon encontraría su liberación, tal y como había sucedido en mi caso. Cuanto más profundamente la doblaba el sufrimiento, más fuerzas podría acumular para darse nuevo impulso. El camino del doctor Pelloc era ya liso y claro, como el de aquel ser que nada espera, nada desea, nada exige para sí, y sus acciones no son sino sacrificios. Independientemente de dónde continuara aquella obra que había empezado en París, en Inglaterra, o en Alemania, en Italia o en Dinamarca, intentaba curar, servir y aprender, sin prejuicios y sin inhibiciones, con la cabeza clara y con las brillantes síntesis procedentes de sus agudas observaciones, de una memoria deslumbrante y de la intuición. Él acumulaba para dar, y mientras tanto, sin haber dado ni siquiera un paso en su propio interés, las ataduras del karma habían caído de él. Fue iluminado y liberado, uno entre los justos. También la doble figura cargada por la culpa y la pasión de Lepître y Rosalie apareció ante mí. Ningún ser humano es capaz de imaginarse, ni siquiera en sueños, un vínculo más trágico que el que existía entre esa lavandera doliente y su lábil y enfermo hijo. Pasó mucho tiempo hasta que pudieron nacer, y durante largo tiempo giraron en el torbellino del tremendo océano astral. Primero se abrió la existencia material de Rosalie, que luego allanó el camino para su compañero encadenado. Trajo al mundo a su idolatrada víctima y le dio la vida. Me sorprendía la generosidad y la fascinante justicia del karma. Su sangre se había mezclado en el asesinato y el suicidio. Lepître recibía ahora en lugar de su sangre derramada la sangre de Rosalie y atormentaba a su madre con su enfermedad, su conciencia de culpa sin nombre y su manía persecutoria mucho más que cuando la mató, de hecho. Y qué enigmática, qué maravillosa era la enfermedad de Lepître a la luz del karma. Una anemia crónica. Su madre estaría dispuesta a dejar caer gota tras gota hasta la última gota de sangre en sus venas, si hubiera podido ayudarlo. Su idolatría frente a Lepître adquirió mayor peso gracias a la relación mágica del parentesco de sangre. En su vida no había ningún día, ningún objetivo. Sus años llenos de trabajo y sin alegrías no tenían otro contenido que ese muchacho feo y debilucho, con la piel ajada y los labios gruesos, que ella había traído al mundo de forma ilegítima, con sufrimientos y desprecio. Y este ídolo elevado a los altares con un miedo mortal y un amor atormentado se consumía día tras día. Su cama por la noche quedaba empapada de un sudor maloliente. Sobre sus espaldas, inclinadas, sobresalían los afilados huesos, su piel se hacía cada vez más gris y cerúlea. Su vida se escapaba poco a poco y sin que nada pudiera detenerla,
como en el pasado, la sangre fluyó de sus venas en aquella noche horrible del crimen. Pero, ¿era verdaderamente Rosalie una malvada asesina? Solo de esta manera podía caer sobre su cabeza de nuevo los frutos de su acción. Su propia pasión ilimitada era necesaria para que el destino pudiera devolver el golpe. Sus sufrimientos se veían aumentados por la irritabilidad del muchacho. Apenas podía soportarla cerca de él. Sus preguntas eran contestadas de mala gana, con rudeza o ignoradas, aunque durante todo el día ella lo cubriera de preguntas. ¿Tenía dolores, quizás? No. ¿De verdad que no? ¿Cómo se sentía ahora? ¿Estaba mareado? Seguro que lo estaba, porque acaba de tambalearse. Claro, como no comía nada en absoluto. Tenía que tomarse la leche y la carne. El muchacho odiaba la leche y la carne. Odiaba también las eternas preguntas. Tenía dolores de cabeza, se mareaba, sentía náuseas y hablar lo cansaba. La preocupada y vigilante mirada de su madre, sus manos rojas y agrietadas, que se alargaban constantemente hacia él y lo manipulaban, lo llenaban de hastío y de una sorda rebelión. Es como un cuervo, pensaba él. Todavía estoy vivo, pero ella me mira, me olfatea y murmura como si ya estuviera amortajado. Los delgados y cansados miembros del muchacho, que poco a poco llegaba a la pubertad, anhelaban el aire libre y fresco. Su cuerpo, que se revolcaba en las garras de la fiebre, ansiaba las ruidosas y violentas salidas en compañía de sus adolescentes camaradas. La ilusión del lascivo abrazo de las muchachas en flor, de pechos grandes, caderas oscilantes y palabra fácil, le cortaba la respiración y lo empujaba al pecado solitario. Luego aparecía de nuevo la dulce imagen nebulosa de un ambiente delicado, silencioso y romántico, las voces apagadas y la conversación con muchachas dulces y etéreas. Estas muchachas tenían cierta semejanza con las nobles señoritas de los palacios. Su madre era criada y lavandera de esas casas, pero lo que les faltaba era ese aire de distraída superioridad. Lo miraban no como un sapo, sino con una dulce y profunda mirada que iluminaba como una lámpara su amor secreto. Pero con mucha más frecuencia se veía poseído por un éxtasis religioso. Hacía planes para llegar a tener dinero algún día, marcharse de casa y entrar en un convento donde día y noche pudiera hacer penitencia por sus secretos pecados, sus obscenos pensamientos, y durante meses, e incluso durante años, pudiera rezar con tanta pasión interior que una noche en la soledad de su celda se le aparecería el mismísimo Salvador, pondría su mano sobre su cabeza y lo curaría, le otorgaría fuerza, confianza y belleza. Luego sería un hombre con un carruaje rojo, una figura heroica con fuertes músculos y voz atronadora, pero ni aun así abandonaría el convento. A lo largo de los años, gracias a su vida piadosa y gracias a sus maravillosos sermones, adquiría fama y honor. También la noticia de la visita del Señor y del milagro que había sucedido aquella noche estaría en boca de todos. Después de la muerte del prior, lo elegirían por unanimidad para ser su sucesor. Las hijas ricas de los aristócratas se entusiasmarían de amor celestial por él. Damas voluptuosas, perfumadas y cubiertas de joyas le confesarían sus pecados y sus más secretos pensamientos. Pero él se mantendría firme. Andaría descalzo sobre las brasas apasionadas de las hermosas mujeres sin quemarse. Una mujer alta de pelo negro y oscuros ojos, que colaría a escondidas un día en su celda, se arrancaría las ropas y le ofrecería su cuerpo desnudo, blanco como la nieve, y tan pronto como él la rechazara, se arrojaría a sus pies, se abrazaría a sus rodillas y le suplicaría entre lágrimas que expulsara de ella al demonio que noche tras noche la visitaba en su cama bajo su apariencia. Pero él se quedaría de pie bajo el crucifijo e indiferente frente al cuerpo tembloroso, los pechos redondeados, los hombros nacarados, las caderas con hoyuelos, los largos y firmes muslos. Y luego, después de haber salpicado con agua bendita aquel vientre del pecado,
tomaría en su mano el látigo que le serviría para hacer la penitencia. El primer golpe abriría un rastro sangriento en aquella piel delicada, pero la mujer gritaría y en un salvaje deseo de autocastigo le suplicaría: «Más, mucho más». Estas imágenes lo excitaban y lo agotaban hasta dejarlo desvanecido, pero no quería perderse nada. En todas aquellas fantasías que lo hacían feliz, la figura de su madre no encajaba en absoluto. Había en ella algo hostil, y él la identificaba con las compresas humeantes, las punzadas en el costado, el sabor repugnante y amargo de la leche agria de su boca, estancias mal ventiladas y demasiado calientes, y el eterno miedo ante la muerte. La muerte, que para él eran las tinieblas y la enfermedad al mismo tiempo, la decepción y la conciencia de culpa después de masturbarse, el sufrimiento y la debilidad. Su madre se había convertido, mientras tanto, en todo lo que él consideraba rudo, maloliente y vulgar. Era la personificación de una realidad gris y sin esperanza. El servilismo con el que aceptaba sus caprichos, la constancia con la que siempre volvía a él y lo avasallaba con sus preguntas, lo mimaba y se aferraba a su persona en su preocupación, lo enfurecían y desencadenaban ataques de ira. Se arrancaba las compresas del cuerpo, arrojaba su abrigo caliente al suelo, tiraba la comida y gritaba palabras terribles y obscenas. Pero la madre parecía no enterarse de nada. Ella solo veía el pálido rostro de su hijo, sus ojos con ojeras verdosas, su boca azulada y temblorosa, mientras escuchaba con atención su breve y silbante respiración. Y entonces su corazón se ensombrecía de compasión impotente. «Está enfermo el pobrecito mío», pensaba. «Y como ahora ha vuelto a adelgazar, por eso está tan irritable. Dios mío, cuánto le perjudica alterarse de esa manera. Y yo, que no soy más que una pobre idiota, siempre hago algo que le provoca esos ataques. Debo mantenerme alerta. Debo vigilar más que nunca. De lo contrario...». Aquí se detenía porque no se atrevía a llevar este pensamiento hasta el final. «Pero no, vivirá porque debe vivir». Vi a Charlotte Brugendorf en el laberinto de las pasiones, convertida en un gnomo hermafrodita, en un tullido tragicómico de la curiosidad sexual ilimitada, en una persona repudiada a la que todo el mundo rechaza. También vi a su marido, el lascivo alcalde de Straubing, convertido en un torpe charlatán, en un estafador de mercados y fiestas populares, en un presuntuoso jugador con los bolsillos vacíos. Era el eterno diletante, una burbuja que siempre flota en la superficie de las cosas, un paria que se calienta en el reflejo y que escucha el eco roto. También en el cuerpo del margrave de Brandeburgo-Ansbach se hundían una tras otra aquellas flechas que sus propios pecados habían lanzado. Tras una corta vida que había llevado a la sombra de distintos pequeños potentados y tiranos, siempre como un simple cortesano, había empezado a odiar y a juzgar con gravedad su ser y su yo. Por mucho que se esforzara, por mucho que estuviera alerta, por más que se adaptara y adulara, conjuraba siempre sobre su cabeza la ira de la irresponsabilidad sanguinaria del tirano que hubiera en cada momento sentado al trono. Fue ejecutado 3 veces. La primera por culpa de una palabra irreflexiva que dejó caer en el momento inadecuado. La segunda por haber sido testigo involuntario de un delito que hubiera hecho mejor en fingir no haber visto. Y la tercera porque se sospechó, sin que fuera verdad, que estaba en posesión de un secreto que le quisieron sonsacar a toda costa. Esta última ejecución fue la que más me conmocionó, ya que fue emparedado en una alta y estrecha torre que se alzaba sobre un desfiladero. La abertura por donde le alcanzaban agua y alimentos y le gritaban aquella pregunta que él no podía contestar se fue haciendo día tras día más pequeña. En vano rogó y prometió que no sabía nada, ya que al final la abertura se cerró definitivamente. Arañó las piedras hasta que las uñas le sangraron. Escribió con las puntas sanguinolentas de sus dedos su nombre y su última confesión en la pared. Moría inocente. La torre tapiada era como una torre que taladrara sellada al cielo. La exacta contrapartida de aquel pozo en cuyas profundidades Hans Burner había ido a parar cuando había llegado al punto más bajo de su vida.
Luego volvió a nacer como un hombrecillo, como un caballero cobarde e insatisfecho de triste figura, que con gran profusión de palabras se quejaba de su destino. Pedía sin pausa compasión y la comprensión de sus congéneres, pero no podía hacer más que despertar siempre una inexplicable antipatía. Sufría a gritos, hostil y porfiado, y aunque de hecho soportó su situación hasta el final, todavía no sospechaba que solo el sufrimiento soportado con paciencia, temeroso, silencioso o eórico, podía despertar la compasión. «Vosotros, amigos míos, ¿podríais comprender las decisiones crueles del cielo?», salía el amargo reproche de sus labios. «Mi alma es un libro abierto. Vosotros lo sabéis y podéis testimoniar que durante toda mi vida he sido piadoso, fiel y honesto. Nunca he estafado ni robado, ni hecho daño a nadie. Cualquier mendigo ha encontrado siempre en mi casa las puertas abiertas y la mesa dispuesta. Nunca he maltratado a los niños ni a los animales. No he llevado una vida disoluta y no he ofendido a Dios, ni siquiera en sueños. Sin embargo, ved cómo el Señor me maltrata y me amenaza. Me castiga y me humilla sin que lo haya merecido. Mi primera mujer, a la que amaba por encima de todas las cosas, murió al dar a luz un hijo. Mi único hijo me fue arrebatado por la peste, y mi segunda mujer por el propio diablo. Ha convertido en una diversión burlarse de mí ante los demás, y cuenta mis costumbres incluso a los vendedores ambulantes, a las prostitutas, al sastre y al barbero, a cualquiera que quiera oírlo. Cuando cruzo la plaza del mercado, noto como a mis espaldas se juntan las cabezas para burlarse de mí. Y además, esta ramera estéril me lleva a la contraria a todas horas y me sirve la comida medio cruda. Mi negocio es evitado por la fortuna. Mis enemigos, a los que ni siquiera conozco, me atacan, me incomodan con denuncias y murmuran al consejo de la ciudad horribles calumnias. Las preocupaciones me impiden incluso dormir, y si a pesar de todo me duermo, me persiguen todavía en sueños. Se me atribuyen terribles actos reprobables que nunca he cometido, se me acusa ante el tribunal de cosas espantosas y yo no puedo defenderme. Estoy en la prisión con la barba cubierta de moho, encadenado a una piedra. ¿Por qué? Si por lo menos supiera la razón por la que me ha sido asignado precisamente a mí este destino, habiendo tantos estafadores, ladrones y libertinos que disfrutan de su vida cubiertos de riqueza y sin preocupación alguna. Vi a las mujeres cuyo cuerpo había sido, en cada ocasión, el crisol de alquimista vivo de mis nacimientos, la madre de Hans Burner y la de Heinz Notteck. Vi cómo aquella semilla, que en su momento se ocultaba en sus vidas, todavía primitivas, despertaron en el calor de las experiencias y de las más variadas circunstancias, creando a su alrededor extrañas e inimaginables formas de vida. La lasciva, lunática e hipocrática madre de Hans Burner, después de algunas reencarnaciones y de seguir el camino del circo y del escenario, por fin fue a parar, al cabo de 230 años, a la cama de un príncipe regente. Se había refinado, estaba más serena y más instruida, pero también se había vuelto más delicada y había convertido en un arte su aparente piedad. La adoración se sentía por sí misma, y su ilimitado egoísmo la llevaron a una gordura enfermiza. Podría haber dado a su nuevo cuerpo una forma más ventajosa y seductora, pero debido a las enormes masas de grasa que debía agradecer a su amor propio, pronto se convirtió en una caricatura de sí misma, en una criatura de elevado peso, jadeante, ridícula y repugnante, que estaba atrapada en sí misma. Sin embargo, esa masa de grasa le sirvió en definitiva de barrera para evitarle seguirse deslizando en las profundidades de las tinieblas. La grasa era su protección, su espíritu torturador y su educador al mismo tiempo. En vano luchaba contra ella, ya que no era capaz de autocontrolarse. Las grandes privaciones de alimento y los temblorosos periodos de ayuno a los que se sometía se extinguían en orgiásticas comilonas, cargadas de remordimientos, y para olvidar y aturdir la conciencia de su preocupante estado empezó a beber. Pero cada trago, cada bocado se convertía por completo y de inmediato en grasa. Sus glándulas trabajaban sin misericordia. Debido a que su pecho, sus caderas y sus muslos pesaban como el plomo, dejó de poder subir sola un carruaje,
para lo cual este ídolo viviente de grasa necesitaba de 2 a 3 hombres que le ayudaran. Cayó en desgracia frente al duque y pasó a vivir de una modesta renta entre espejos cubiertos, llorándose a sí misma, siempre borracha, encorsetada en su fofa gordura, jadeante y condenada sin remedio a la inmovilidad, víctima de los criados hipócritas e infieles. La madre de Heinnotek, la silenciosa esposa del predicador borracho, había florecido por el contrario de una forma maravillosa. El cerebro de esta criatura trabajadora, sencilla y de buen corazón, producía claros y limpios pensamientos, ideas originales que durante largo tiempo no comunicó a nadie. Las personas tranquilas siempre son buenas observadoras. Las personas tranquilas escuchan siempre más que aquellas que se embriagan con el sonido de su propia voz. Reconoció con toda la claridad de la naturaleza, de su inútil marido, el abismo que se abría entre sus discursos y su forma de vida. De ello aprendió, pero no lo condenó. Escuchaba las acaloradas discusiones religiosas llenas de sutilezas, las mortales peleas sobre la piedad, los duelos de palabras llenos de odio sobre el amor, los sermones arrogantes y desafiantes sobre la humanidad, los intolerantes esfuerzos por la tolerancia, y sacó enseñanzas de todo aquello, pero sin juzgar a las personas por sus imperfecciones y evitando siempre identificarlas con el Cristo perfecto. Tenía el don del discernimiento y era sincera en cada emoción. Su espíritu era decente y puro, y sus reencarnaciones la envolvieron con la única y verdadera envoltura del espíritu. Se reencarnó en Inglaterra, en Suecia y más tarde en Francia, siempre en un entorno adecuado, donde pudiera disfrutar de una buena educación y sus cualidades encontraran una posibilidad de manifestarse. Allí donde llegaba, se convertía en el centro espiritual y producía un efecto fructificador y cálido. No quería despertar admiración, pero llamaba la atención en todas partes. Era modesta y contra su voluntad se convirtió en la primera. Sus sonetos en lengua francesa se cuentan hoy entre las joyas de la literatura mundial. Una y otra vez vuelven a salir a la luz, son desempolvados y se traducen a lenguas extranjeras, ya que su espíritu y la belleza de su forma es inmortal. Notek, el predicador, vagó por todas las religiones y confesiones y llenó a todas con su intolerancia llena de odio. En el año 1570, su corazón débil puso fin a su vida, pero su fanatismo lo llevó a Rusia. Como hijo de un sacerdote ortodoxo, siguió las huellas de su padre y se hizo también sacerdote, aunque un sacerdote peligrante, antipático y sabelotodo, a quien se temía y al mismo tiempo se odiaba. Verdadero traidor de Cristo, despertó el desprecio de sus fieles no solo por su forma de vida, cayó lastimosamente en la bebida, sino también por la implacabilidad con la que persiguió a los judíos y azuzó los pogromos en los que participó personalmente. Murió todavía joven, de una fea enfermedad venérea que corrompió su sangre ardiente. Luego se convirtió al Islam. Tomó la bandera del profeta como una lanza y extendió la muerte y la destrucción, aunque al hacerlo atacó sobre todo a los cristianos. Antes se había servido de la Biblia, ahora utilizaba el Corán como peligrosa hacha, y estas sagradas escrituras tuvieron que soportar, indefensas y pacientes, haber caído en sus manos, como ya lo habían estado en las de algunos locos ciegos a lo largo de la historia. Ahora eran las prescripciones y los dogmas del Corán los que seguía con una fidelidad exagerada y una exactitud desafiante, y se dedicaba con puntillosa meticulosidad a vigilar a otros en el cumplimiento de estas leyes, como en otro tiempo hizo con las leyes de la religión cristiana. Discutía las palabras, analizaba cada letra, mientras que con cada palabra y cada movimiento pecaba contra el espíritu de esas palabras. Murió en una guerra santa de conquista contra los infieles. Luego volvió al mundo en Rusia, pero esta vez en el gueto, donde con satisfacción impía había asistido a varios pogromos, en los que por medio de sus apasionados sermones lanzó muchas antorchas del odio, de la calumnia y de la mentira.
pero ahora tuvo que sufrir en carne propia el padecimiento de ese pueblo, que cargaba con un grandioso y terrible destino. También esta vez se movía en las proximidades de la sinagoga y se convirtió en un obseso de las letras, un talmudista y copista de la Torá. Experimentó el odio mortal contra los perseguidores, el sentirse indefenso frente a la religión extraña, el miedo que lo cubría de sudor, los días de horror plomizos, sangrientos, enloquecidos por el crimen, las infructuosas súplicas de las víctimas, sus correligionarios en la fe y aquel terror sordo y misericorde con que los verdugos ahogaban los gritos de muerte de niños, mujeres y ancianos. Experimentó la descarnada inseguridad de la emigración, el demencial látigo del peligro, que lo seguía pegado a sus talones, que lo empujaba hacia Dios, y esta experiencia se convirtió en él en una amarga y violenta rebelión, en una sed de venganza todavía más ardiente. Perdió la vida en un pogromo, sometido a terribles torturas, sin saber que se trataba de los mismos tormentos con los que él mismo había pagado la vida de un judío suplicante que gritaba de dolor, impotente y desarmado, hacía ya más de 100 años. Esta fuerza temblorosa, cargada de tensión, esta violenta predisposición a la explosión se hizo presente, siguiendo la lógica de los acontecimientos, en la época en que fue necesaria. En Francia, antes del estallido de la Gran Revolución, para preparar la caída del trono y alimentar el fuego de la revolución. También esta vez encontró una nueva religión en la que poder dar rienda suelta a todo su odio. Su nombre se hizo famoso después del estallido de la revolución. Más tarde adquirió resonancias terribles, pero las fuerzas que había conjurado finalmente también lo barrieron a él. No pudo hacer matar a la gente con suficiente rapidez como para que la hoja de la guillotina que caía no llegara a alcanzarlo. Giuseppe Balsamo murió en 1795 en el castillo de San Angelo, donde fue torturado como masón y hereje de acuerdo con la sentencia del Santo Oficio. Todas sus prácticas, todos sus intentos desesperados de librarse de las ataduras del nombre de Cagliostro fueron en vano. Había mentido y estafado tanto y era tan poco de fiar que nadie quiso creer la única verdad de su vida. Cuando aseguró que él no tenía nada que ver con Cagliostro, que solo había tomado ese nombre para causar impresión, que su verdadero nombre era Bálsamo y era hijo ilegítimo de una campesina siciliana, se limitaron a reírse de él. Su afirmación fue considerada la más necia, torpe e imposible entre todas sus mentiras. Declaraciones de testigos, numerosos cuadros, el lugar y la fecha de nacimiento aportaron con claridad la prueba de que sus argumentos no eran más que pretextos. Vi también a dónde fue a parar al salir del terrible puerto de su muerte. Ese camino había sido marcado por su encuentro con Saint Germain, el auténtico mago. La clausura forzosa de la prisión, la reflexión bajo dolores inhumanos y la mágica advertencia que de pronto se convirtió en una estremecedora certeza, le inculcaron sentimientos de los que hasta entonces había carecido por completo: fe y temor, la fe en las fuerzas y poderes sobrenaturales y el temor ante las consecuencias de un acto. Fue un enorme paso hacia adelante, porque en él, que no conocía límites, se alzaron los primeros límites morales. Su temor supersticioso ante una dirección de la que se había burlado, pero también su afán de fama fueron despertados, ya que él poseía esas capacidades que antes había negado y había atribuido a la necedad humana. De manera que, en definitiva, su encuentro con Saint Germain lo había ayudado a salir del punto más profundo, y el nombre de Cagliostro le ayudó a pasar desde la magia negra a la blanca. Janet Girard Lorenza Ferriciani, que estaba encadenada con mucha más fuerza y de forma más permanente a Bálsamo de lo que sus relaciones exteriores permitían sospechar, pasó también su vida en un convento,
sumida en oraciones extáticas, puesto que, ya que había perdido del todo su voluntad, intentó siempre adaptarse a las personalidades de su entorno que fueran más fuertes que ella. Después de haber confesado sus pecados a la superiora, una mujer de fuerte voluntad, movida por un celo ciego, ésta tomó en sus manos a ese carácter blando y disperso y lo formó a su imagen. Lorenza, convertida en un ardiente molinillo de oraciones, lamentaba incansable sus pecados y los de Bálsamo. Cayó en las autoculpaciones y rogaba liberarse. Pensaba con horror, pero con añorado amor, a su esposo, hasta que una vez en sueños lo vio en el potro de torturas. Ese hombre, que había sido tan violento, tan seguro de sí mismo y tan guapo, se había convertido en una ruina horripilante, sanguinolenta y lamentable, con el rostro consumido. La imagen fue tan viva que Lorenza no pudo librarse de la impresión. Sentía con toda su alma que de forma misteriosa había visto la realidad. A partir de entonces dejó de tenerle miedo. Lo amó, lo compadeció profundamente y lo lloró con un torrente de lágrimas que no podía detener. No podían ser el uno sin el otro, no podían seguir adelante si no eran juntos. Lorenza necesitaba la voluntad de Bálsamo y su fuerza, pero Bálsamo necesitaba la capacidad de concentración de Lorenza, su sensibilidad e intuición. Lorenza era criada y mediadora al mismo tiempo, pero se quedaba siempre en ese lado donde la mitad positiva de su alma se estancaba cada vez. Lorenza era el ojo y el oído espiritual de Bálsamo, pero Bálsamo hasta entonces solo había mirado en dirección al infierno y junto con ella se había mantenido al acecho en esa dirección. Y ahora, en ese anhelo físico y anímico, sucedió por primera vez que él elevó su mirada a mundos superiores. Ernst Müller, que se había tomado con avidez una disolución del león rojo la misma noche del crimen, fue muerto de inmediato por el elixir. La violenta fuerza que penetró en su cuerpo enfermo y consumido lo había devorado. En la voluntad con la que se aferraba a ese cadáver viviente, el elixir había desencadenado un cortocircuito. Ahora los demonios ya no podrían despedazar su personalidad, que permaneció entera e incorrupta como conciencia viviente, que podía ver, que podía recordar, cayendo sin tensión alguna en el más profundo infierno astral, de la misma manera que en su momento lo hizo Hans Wörner. Los destinos llegaban y se iban, mostraban sus motivos impulsores, su sentido y su reconciliadora justicia. En el resplandor de este solemne y fascinante conocimiento, comprendí cómo, a partir de los caracteres destrozados y enfermos, surgían hechos imposibles, y de estos hechos, dolorosos frutos que contenían en sí mismos el antídoto a esas extrañas enfermedades. Me di cuenta de que cada acción miserable lleva en sí misma el antídoto, y que la operación del sufrimiento no dura más tiempo que el que es necesario para una convalecencia. Entonces sonó una voz, la voz primigenia de Uriel, que transmite la palabra y la prolonga entre todos los seres que habitan en el cosmos. Uriel es el que hace un haz con la luz divina y dirige ese rayo allí donde debe aparecer la llama viva, en el alma de los mesías, profetas, videntes, de los iluminados, de los guardianes y servidores. ¿Qué voz era aquella? ¿Qué efervescencia de santidad? ¿Qué revelación de misteriosas y eternas verdades? Te saludo a ti que has cruzado el umbral. Te saludo, mago, que te has convertido en el dominador de los tres mundos. Ahora por fin has roto las propias ataduras, has liberado tus fuerzas de la ruda y sutil materia. Ahora permanecen en ti, puedes disponer de ellas. A partir de este momento ya no te ata ninguna determinación. Conoces las puertas secretas y tienes las llaves en tus manos.
Puedes elegir y decidir con toda libertad, sin estar atado a las leyes del cuerpo. Puedes ir allí donde caiga tu mirada y hacer realidad lo que es voluntad de tu espíritu. Puedes abandonar tu cuerpo, del que no queda ninguna mota de polvo en la tierra, porque arde sin dejar rastro, y aún así la fuerza espiritual permanecerá unida a ti. Tienes la libertad de elegir entre los mundos, e incluso tú mismo puedes crear otros nuevos. Puedes convertirte en titán de tu sistema solar y de tu galaxia si lo deseas. Puedes, con la ayuda de fuerzas creativas, candentes e ilimitadas, construir tu propio paraíso. Un paraíso cuyas flores se abrirán solo al final de todos los tiempos. Puedes recorrer los innumerables mundos de las formas de los más maravillosos planetas, como un viajero, para tu propio deleite, y traspasar al misterioso reino del Hades. Puedes penetrar en el ilimitado mundo de lo infinitamente pequeño y de lo infinitamente grande, y llevar a cabo experimentos majestuosos y cautivadores, hasta que el mundo que se ha manifestado regrese a Dios. Pero también puedes alejarte solitario sobre el sendero de la flecha recta, que te es familiar, y dejar atrás todas las luchas espectaculares del pasado, incluso el esplendor del paraíso. Puedes abandonar el crisol de la fundición cósmica de los sufrimientos y las experiencias, porque eres libre. Pero precisamente porque todavía eres libre, te pongo ante una decisión que ofrece un gran número de tentaciones y también una difícil tarea, una misión. No necesitas aceptarla. Nada cambiará si la evitas. Si aceptas el encargo, serás un servidor. Regresarás desde el vestíbulo de los Mesías para experimentar una época mesiánica, la más terrible y maravillosa época del mundo visible, el espectáculo grandioso y sangriento de la selección, donde el viejo eón muere y entra en la vida el nuevo. El cataclismo de la muerte se mezclará con los dolores del parto y con el misterio de la resurrección. En esta tarea deberás perseverar durante muchos años en el memorable anonimato. Durante este tiempo no tendrás historia y el mundo no podrá ver tu rostro. Luego llegará el tiempo de la aparición de la estrella, cuando Saturno entre en conjunción con Júpiter bajo el signo de Tauro y se abra la puerta cósmica que solo permite pasar por su umbral a aquellos que han sido enviados. Hasta ahora han pasado por esa puerta Hermes Trismegisto, Rama, Krishna, Buda, Moisés, Lao Tse, Zoroastro, Mahoma y Cristo. Y esta vez lo seguirá alguien más. Es ese a quien debes anunciar. Tú serás uno de aquellos que registren la verdad. Tú serás el que unirá el pasado con el futuro a través del presente. Tú traspasarás a nuevas manos la tradición. Escribirás todo sobre tu propia voluntad, que se ha enredado por otros senderos y que está impregnada de la inquietud trascendente y del fuego transmutable de la fuerza primigenia oculta. Tu vida será la ventana abierta a la materia en una época donde el ser humano, desde las tinieblas mortales y desesperadas, clamará por la luz de la eternidad. Esta época se la profeticé a Ezra, el vidente, hace muchos siglos en Babilonia, y le manifesté a él los signos del Señor que pertenecen a este acontecimiento. Tú, si te quedas, verás, y contigo todos aquellos que han sido llamados, que estaban allí al principio y que vendrán para que se cumpla el número de los justos según la ley del círculo, de Abraham a Abraham. Se trata de esos hombres que en su época acumularon fuerzas y que no han probado la muerte desde su nacimiento. Te asomarás a los más profundos infiernos. Te enterarás de los más ardientes sufrimientos, de las mayores mentiras y de los más terribles delitos. Verás cómo se oscurece el cielo, la confusión de las almas, cómo el hermano traiciona al hermano y la lucha sin piedad de los amigos que se enfrentarán unos con otros. Verás la persecución de los inocentes, el asesinato en masa de niños, mujeres y ancianos, la pérdida del derecho y de la justicia,
Verás cómo todas las obras del espíritu, de la sabiduría y de la fe son convertidas en polvo, triunfo del infierno sobre la tierra. Pero tendrás que aguantar, perseverar en el desconsuelo, en la desesperación, en el pantano venenoso del odio, en medio de trampas, peligros y amenazas. Y deberás escribir sobre Dios, sobre el nuevo Mesías del Espíritu y sobre el gran eón que nacerá de la muerte y de la caída del mal. Deberás escribir e informar en medio del estridente toque de trompeta del Apocalipsis. Deberás seguir escribiendo mientras el cielo se abre, la tierra se resquebraja y brotan el fuego y la muerte por todas las rendijas. Deberás trabajar para estar preparado cuando llegue la hora. Deberás esforzarte, porque este libro de la vida solo puede llegar a su cumplimiento acompañado de la estrepitosa orquesta de la muerte, porque el verdadero canto de la resurrección siempre surge del caos y de la corrupción. Así pues, decídete. Después de estas palabras se hizo el silencio, un silencio tenso, absoluto. Las voces inaudibles ya no alborotaban y el órgano suave de los colores enmudeció. Todo, tanto arriba como abajo, se detuvo petrificado a la espera y manteniéndose a la escucha. Toda forma etérea y toda posibilidad creadora se ofrecían al mismo tiempo sin que acechara en ningún lugar una trampa o una represalia. Llanuras limpias y libres conducían hacia todos los lados. Puertos de estrellas enormes y brillantes esperaban con las variaciones nunca gozadas de la vida. En el seno de Lilith se concentraban fuerzas enormes para formar un cielo deslumbrante por orden del espíritu creador. En las profundidades brillaban llenas de premoniciones las puertas ocultas del Hades, y en esa luz crepuscular, secretos que engendraban el éxtasis trascendente prometían el cumplimiento de los misterios. Enormes soles de galaxias ardían como ojos de fuego en el cielo. La arremolinada expansión del macrocosmos, las contracciones del microcosmos me atraían con fuerza magnética a su seno. Y la tierra, esta tierra doliente, que se precipitaba hacia una crisis, esperaba también que se cumpliera el número de los justos. Esperaba al Mesías. Tras los años de memorable anonimia, que carece de historia, he regresado para anunciarlo. Alegraos porque la estrella se ha encendido. Un Salvador ha nacido allí donde las tinieblas son más densas. He venido para anunciar el dominio del espíritu y del reino invisible. He venido para vencer a la muerte por medio de la vida. Pronto se cerrará el círculo. Estad alerta. El círculo abarca de Abraham a Abraham. Apresuraros para pasar por el sendero estrecho, que todavía está abierto hacia el nuevo eón, para no quedaros en las tinieblas exteriores. Apresuraros, porque el número de los justos sobre la tierra pronto se completará. Los signos de los que el Señor habló han aparecido. Ha aparecido el abismo del sufrimiento y sobre él los lugares de la resurrección. Apresuraros, porque el número de aquellos que aún quedan, que llevan el nombre del Señor, es muy reducido, y los otros, los perdidos, son como el vapor, como el fuego, como el humo. Ardieron, se consumieron y se han convertido en ceniza. Muchas gracias a ti que me escuchas. Gracias por acompañarme en este hermoso camino.
Espero que hayas disfrutado de la lectura y agradezco escuchar tu opinión sobre este libro, cualquier tipo de información. ¿Cómo llegaste a él? Yo te contaré mi historia en la descripción. Si has pasado un buen momento y quieres apoyarme, puedes hacerlo dando a un me gusta, suscribiéndote, dejando un comentario o invitándome a un café. Bon voyage, peregrino de mi alma. Un abrazo desde la voz del silencio.